Sean todos bienvenidos a esta quinta entrega de En Blockchain RD, desarrolladores que crecen en conjunto, desarrolladores que crecen juntos. Y en nuestra quinta edición continuaremos con nuestro portafolio tracker y vamos ya por la parte 3. Recordando la clase pasada, vimos, eh, vimos algunos detalles, comparamos el Keeper, habíamos hablado del Keeper, comparamos el Keeper, específicamente el mío, con el de Maet, que fue una de las personas que trabajó junto con la tarea. Dejamos tarea nueva para el día de hoy, hablamos de ciertas, o sea, hablamos de comparando lo que él había hecho junto con lo que yo había hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Hablamos también de las pruebas, hablamos del modo de depuración en el Visual Studio Code específicamente. Hablamos sobre, o sea, hablamos sobre la corrida de las pruebas y por qué es importante probar el programa que nosotros vamos a desarrollar y todo lo demás. El día de hoy, como dice el título de lo que van a ver, vamos a tratar sobre el test coverage, los handles y los messages. Y bien, vamos a comenzar por el test coverage. Y lo primero es que en la tarea, para el que la hizo y no se la pasó de parranda en Semana Santa, aquí contexto, en República Dominicana, la semana anterior a esta, el lunes donde se grabó la clase número 4, era Semana Santa, por lo que eran días no laborables y la gente usualmente se iba por ahí de parranda. Algunos se fueron a las playas, otros se la pasaron trancados en sus casas porque estábamos en una fecha muy mala para el cobro o simplemente ahorraron para comprar más cripto porque Osmo estaba bastante bueno. Por ahí hay uno que se llama Insta que, que estaba en ese mundo. Entonces, nada, como era Semana Santa, no sé quiénes hicieron la tarea, pero si la hicieron, se debieron de haber dado cuenta de una problemática. Y es que, como yo sé que efectivamente todo lo que yo hice, o sea, todas las pruebas que yo he desarrollado, que yo escribí, efectivamente pasan por todo el código. Y así como yo sé que todas estas pruebas que están aquí ejecutan cada una de las instrucciones que hay dentro del Keeper, dígase todas estas condicionales, como yo sé que mi código corrió efectivamente por todas esas pruebas. Bien, en Golang y en gran parte de los lenguajes de programación avanzados está lo que se llama el test coverage, que es para tú ver las pruebas que tú estás haciendo, qué tanto cubren tu código fuente. Para eso es tan sencillo como abrimos nuestro editor, sabemos que estamos en nuestro editor, no, perdón, nuestra terminal. Sabemos que estamos en terminal o CMD, para los que están en Windows o PowerShell. Sabemos que estamos en nuestra carpeta raíz por los elementos que están aquí. Vemos aquí nuestro main.go, nuestro de módulos o .mod. Bien, sabemos que estamos aquí. Ahora bien, sabemos que si yo ejecuto go test y le digo, ok, tú vas a hacerme las pruebas de todos los archivos que tú encuentres, o de todos los módulos. Para eso es el punto, slash, punto, punto, punto. Él lo que hace es, mira, en el módulo tracker no hay archivos de prueba. En el módulo fuente, aquí en el main, ¿verdad? Módulo tracker. En el tracker keepers hay pruebas. Le ejecuto 0,005 y es este archivo de aquí. Él duró 0,005 milésimas de segundo en ejecutar las pruebas que estaban aquí de punto. Y en types no hay ningún archivo de prueba. Por lo que ya, perfecto, ejecuté todas las pruebas. Ahora, ¿en qué lugar, o mejor dicho, qué yo probé? ¿Cómo se probó? ¿Qué líneas que ejecutó las pruebas? Para saberlo, tenemos
siempre lo comento, tenemos el help de Go y me excusan por el perro del vecino, pero lamentablemente no puedo, no puedo hacer otra cosa. Ya sé que lo están escuchando. Entonces, tenemos el Go Help, que es lo que nos ayuda a ver qué cosas tenemos disponibles aquí. Y vemos que aquí, además de que nos da una instrucción o una documentación bastante clara de cómo se hacen las pruebas, cómo él detecta cuáles son los archivos que va a probar, cómo él segmenta entre los paquetes, todos los demás para hacer las pruebas como tocan, ¿no? Además de todo eso, que está ahí, vemos que aquí hay, él aquí me dice que lo que yo, lo que yo pruebo, ¿verdad? Él me lo puede pasar a un archivo, las pruebas. O sea, este no es específicamente, está por aquí arriba, ¿no? A ver, bueno, a ver. Él tiene una bandera que lo que me permite es decir, mira, eh, todas las pruebas que tú me las vas a ejecutar, yo quiero que tú me las guardes en un archivo. Entonces, ese archivo se le conoce como un profile. En este caso, entonces tenemos ahí las pruebas, o sea, las pruebas de Go que tú me vas a ejecutar, todas las pruebas me vas a pasar a esa ejecución, todos todas las instrucciones que se ejecuten, me las vas a colocar aquí en este archivo que yo voy a crear ahora. Lo voy a llamar cover.out. Entonces, si le doy a enter, fíjense cómo él me dice, me añadió algo interesante. Me añadió aquí un coverage y me puso 34% de las instrucciones ejecutadas. Y aquí me creó un archivo que es bastante extraño para nosotros, porque lo vemos así como que suelto, pero no, como que inicialmente no nos dice mucho, como que quisiéramos tener algo un poco más visual, digámoslo así, para saber que las pruebas efectivamente, o sea, qué cosas se probaron. Ajá, sí. Tú me dices línea, yo suponiendo, ¿no? Línea tal, 4, 1. Ok, pero tú no me dices muchas cosas. Yo puedo hacerlo o colocarlo de forma que sea más entendible. Sí, Go tiene un conjunto de herramientas dentro de Tools y le damos para. Aquí él me lista unas cuantas herramientas que tengo ahora mismo con Go instalado, Go Tools. Si usted instaló Go, o sea, si usted instaló Go descargándolo desde la página, pues ya debería de venir con estas herramientas instaladas. Y la que vamos a utilizar es Cover. Entonces, Cover, esta de aquí, es para el coverage de las pruebas. Entonces, si yo digo Go Tool, que es el nombre, ¿verdad? Y le digo, dame una ayuda para yo ver qué hay aquí. Perdón, entonces, tenemos aquí, si yo ejecuto Go Tool Cover -H, él me lanza las, o sea, la ayuda a la documentación corta de lo que tiene que ver con la herramienta Cover de Go. ¿Y qué me dice aquí? Dado un perfil de prueba, lo que acabamos de generar aquí, producido por un Go test, el comando que ejecutamos antes, él
esto de aquí, ¿verdad? Hace algo. Tal. Ahora bien, esto a nosotros per se no nos interesa. A nosotros nos interesa estas. ¿Por qué? Porque son las que tienen más visualmente, que nos va a ayudar más a hacer las cosas. Y específicamente esta de aquí es la que más nos va a ayudar a, a tener una visualización clara. ¿Por qué? Porque es HTML. HTML nos permite agregarle estilos. Y los estilos nos permiten a nosotros ver las cosas claras con colores. Entonces, si yo tomo o ejecuto, como me dice aquí, hago Go Tool, Cover, menos H como bandera, HTML, que es la bandera, y lo igualo al nombre que yo le indiqué antes, que era cover.out, y le digo menos O, fíjate, la salida se va a guardar en un archivo que se llama test.html, porque en este caso yo le quiero poner test coverage.html. Vemos como aquí se agregó este archivo, que es un HTML, y se colocó todo esto. Ahora bien, esto usted diga, ay, sí, HTML no es, inicialmente usted no lo ve aquí visual, pero si usted lo abre en su navegador, usted viene ese archivo, le da aquí, y lo abre en su navegador, fíjense cómo aquí tenemos cada una, o sea, el archivo, o sea, vamos a comenzar desde arriba. Arriba tenemos todos los archivos de pruebas que hay. ¿Sí? Nos dice el porcentaje que está cubriendo, nos dice la parte negra, lo que no está haciendo, lo que no, o sea, lo que no le está dando importancia a la parte negra, no va a probar los paquetes, ni los informes, ni las estructuras, eso no se prueba. Sí se prueba código que está dentro de bloques de código, en este caso lo que hay dentro de funciones. Y lo rojo es lo que está cubierto por las pruebas y lo verde lo que no. Si vemos, estas son las pruebas que hicimos en la clase pasada, vemos cómo el New Transaction Keeper, que es la función base, si vamos a las pruebas, vemos cómo efectivamente hicimos pruebas con respecto al New Transaction Keeper. ¿Y por qué se probó todo? Digámoslo así, porque aquí no hay condicionales. Todo el código, una vez usted llama a esta función, New Transaction Keeper, él lo ejecuta todo. Por lo que la prueba indica que todo el archivo dentro, o sea, todas las instrucciones dentro de esa función, pues se llamaron correctamente. Entonces, vemos que también nosotros hicimos pruebas de transaction, pero aquí hay muchas condicionales que dependen de los valores que vengan dentro de transacción. Y vemos aquí que lo verde, que es la evaluación de la condicional, vemos aquí hay una evaluación, dígase, lo que viene por parámetro, una evaluación, una condición. Si la transacción es nula, entonces tú me tienes que ejecutar tal cosa. Dentro de las pruebas, como nunca ejecutamos o creamos una prueba que obligara al código a lanzar a que se ejecutara esa instrucción, pues él dice, ah, mira, esta línea de código específicamente nunca se ejecutó, por lo que yo no te puedo decir si funciona bien. O sea, las pruebas que tú hiciste, tu desarrollo desarrollaron, ¿cierto? Pues falta esto por ejecutarse. Sí, también falta esto por ejecutarse y esto condicionales dentro de añadir transacción. ¿Qué sucede? ¿Y qué también me deja saber esto? Que la prueba que nosotros hicimos en la clase fue básicamente el happy path. Se le dice happy path a la ruta de que la data que tú le estás pasando, la información, en este caso la transacción, para una función, tú le estás pasando valores que tú sabes que van a funcionar. Ahora, que tú sabes que van a funcionar. Ahora, y si no funcionan, para eso son las pruebas. Y este test cobras lo que me dice a mí es que solamente existen pruebas utilizando datos que sabemos que van a funcionar a la perfección. Pero aquí, pues,
no hay pruebas para las situaciones en las que debería de fallar o debería de manejarse. Y si vemos las otras, pues vemos que directamente no hay ninguna prueba relacionada con esta cosa. Entonces, para usted evaluar lo que usted hizo en su tarea, usted debería de tomar esta herramienta que viene con Google y eh, verificar que cubra las pruebas que usted realizó, cubren la mayor porcentaje del ¿tienen alguna pregunta? ¿Me fui muy lejos? ¿Todo bien? Todo bien por ahora. Bien. Entonces, eh, ¿cuánto es lo ideal? 100%. La ideal es 100%. O sea, mientras tu porcentaje de pruebas es cierto. O sea, hay equipos de seamos realistas, es cierto. Es muy difícil que tú en un programa relativamente grande tengas 100% de pruebas, porque le va a dedicar más tiempo a la prueba que al desarrollo. Y me voy un poquito más allá, Rancel, para el mal. Para los que, para los que saben también, el que te diga que hay un 100% o sea, que las pruebas ejecutaron el 100% de código. Eh, mira, vamos a hablar un chin de TDD ahora. Mira que bien el mal la tiro para adelante. Perfecto. Eh, eh, para los que han... Oh, se me fue la idea. ¿Qué iba a decir? Ah, sí, para los que han trabajado en proyectos reales, sabemos que el tú hacer pruebas de todo lo que tú codificas es complicado, bastante complicado, porque, bueno, voy a hablar de TDD un poquito más adelante, pero no sé si ustedes recuerdan en la clase pasada, cómo cuando íbamos desarrollando, bueno, no, sí, cuando íbamos desarrollando, hace dos clases, cuando íbamos desarrollando todas estas funciones de aquí, íbamos toqueteando, íbamos mejorando cosas, íbamos diciendo, pero esto puede ser de esta forma y tal forma, y íbamos como modificándolo un poco. Entonces, ahí surgen ciertas, eh, ciertas problemáticas con respecto al tema de las pruebas. Y ahí vienen dos preguntas. ¿Cuándo yo debería hacer las pruebas? ¿Las pruebas yo debería hacerlas al inicio o al final? Después de que yo hago el código o antes de. Para eso existen metodologías de prueba y ahí fue cuando Maet introdujo el TDD. Y básicamente lo que el TDD significa es Test Driven Development o desarrollo liderado por las pruebas. Desarrollo guiado por pruebas. Eso es lo que significa las siglas TDD, que es lo que escribió Maet. Entonces, déjame yo, porque me comentaron que las letras a veces se ven como muy pequeñas, entonces creo que ahí es más legible para. Bien, entonces, eso que indicaba más el TDD, ¿qué es eso? Las pruebas, o sea, desarrollo guiado por pruebas. Eso es una metodología de desarrollo que lo que te dice es, mira, lo primero que tú tienes que hacer es desarrollar todas las pruebas de todo el código que tú vayas a codificar y después de que tú tengas todas las pruebas, entonces tú vas a crear el código que va a funcionar. Es lento, es engorroso,
para los que han tirado código antes es difícil adaptarse a una metodología de este estilo. Pero como muchos de ustedes están iniciando, es bueno que sigan la buena práctica desde el inicio. Porque no le voy a, o sea, no le voy a decir, no le voy a mentir, realmente es bastante, es más seguro el tú hacer o sea, utilizar TDD para tu desarrollo que tú no utilizarlo. En gran parte de las empresas de aquí, de República Dominicana y fuera, las pruebas siguen siendo un mito. Los QA siguen siendo un mito. O sea, la prueba la hace el cliente cuando el código se envía a producción. Y el desarrollador, claro, está antes de enviar. Pero estoy exagerando un poco. Pero las pruebas aquí son escasas. Eh, lo que van a prueban lo visual, efectivamente. Son pocos los sitios donde se hace una prueba de caja negra, prueba de caja blanca, se ponen a tirar código ahí los jugadores para ver que efectivamente todas las secciones del código funcionan como deberían. Entonces, para eso, para nosotros asegurarnos que nosotros no seamos los que vayamos presos cuando quieran hacer un lío raro, uno lo que hace es que prueba su código utilizando pruebas automatizadas. Entonces, también en que nos ayuda el trader, que ya, ya una vez hicimos las pruebas al inicio, no tenemos que volver a hacerlas otra vez. Y ya sabemos qué cosas tenemos que desarrollar porque ya tenemos las pruebas, no vamos a hacer cosas por fuera de las pruebas a no ser que sea totalmente necesario. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para el handle, vamos a utilizar TDD. Para el handle y los mensajes, vamos a utilizar TDD. Aquí es cuando Maed grita y dice, no, ¿por qué? Pero antes de hacerlo, no sé si se fijaron que para obtener el cover, nosotros tuvimos que ejecutar dos comandos. Para los que no quieren matarse la memoria, ajá, mejor conocida como yo, a mí me gusta matar la memoria. Yo voy a crear un makefile. ¿Qué es esto? En Linux, él viene ya preinstalado. En Windows, ustedes lo pueden encontrar como CMake. Lo pueden buscar por ahí. O cómo instalar el comando make dentro de Windows, que es el que vamos a utilizar. Y él básicamente lo que me permite es ejecutar diferentes instrucciones que yo le indique, en este caso a la consola, para que ella lo haga en la carpeta en la que yo se lo indiqué, en la carpeta donde se encuentra el makefile. Entonces, si recordamos los comandos, son go3 punto barra punto para que él busque todos los paquetes que hay dentro de la carpeta raíz que yo estoy y toda la profundidad, a todo el árbol de directorio. A eso le voy a decir que él me va a generar un perfil de pruebas, un cover profile, y que el nombre que le va a poner a esa salida va a ser cover.add. Luego de que me ejecute eso y yo utilizar las herramientas de Go Tools, le voy a decir que él va a utilizar cover porque es la herramienta cover dentro de las herramientas. Es la herramienta cover que tiene Go. Y le voy a decir, tú me vas a generar un HTML porque es el que visualmente hablando a mí me interesa más ver mientras voy desarrollando las pruebas. Y además de eso, le voy a indicar el nombre, que va a ser test-coverage.html. Entonces, si yo abro mi línea de comandos y ejecuto make coverage, que fue el nombre que le di aquí, make coverage, y ejecuto, vemos cómo ahora aquí me lanza, me ejecuta correctamente las cosas. Alguien me dice, me faltó algo. Creo que es el O y eso por punto. Vamos a ver.
lo que me falta. Ok, sí. HTML, punto y aquí en el log, ese es donde va a ser. Bien. Y ahora sí, efectivamente, aquí está el archivo. Si borro, para que vean que todo funciona bien, y hago make archivo también lo que- ahora sí. Y borro, y mejor dicho, ejecuto el make cover. Él me creó, vieron ahí, el test cover y el cover. Bien. Como este comando, esos dos comandos, yo lo voy a ejecutar múltiples veces, por eso lo coloqué aquí dentro de este menú. Y no importa que usted lo ejecute múltiples veces, porque él va a sobreescribir los archivos que ya estaban previamente antes, por lo que sin problema. Otra cosa que voy a hacer es que dentro del git ignore, si recuerdan la primera clase que hablamos de git, dijimos que había un archivo que me permitía más detalle con cualquier tiene que ver con test driven. Entonces, si recuerdan la primera clase de Git, habíamos dicho que el Git ignore era para cuando nosotros no queríamos que ciertos archivos se subieran al repositorio. ¿Por qué? Porque se van a modificar constantemente, como son, por ejemplo, los archivos binarios cuando se compila el proyecto. En este caso, vamos a añadir el archivo cover.out, que es el que va a generar el comando test, el go test. Y también vamos a ignorar el test cover HTML y lo vamos a colocar aquí. Porque a mí no me interesa que esos otros archivos se suban a una vez yo agregue los. Entonces ya lo tenemos. Y como había dicho, lo primero que vamos a hacer es que vamos a comenzar a trabajar con los handles. O sea, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a trabajar con los handles. Para eso vamos a crear un nuevo archivo que se llama transaction handle. Porque ya nuestro keeper, ya él hace las instrucciones que nosotros necesitamos para nuestro keeper. Por lo tanto, voy a, o vamos a crear el handle para cada una, para que se ejecuten las instrucciones del keeper. Bien, lo primero que vamos a hacer es que vamos a indicarle a qué paquete pertenece. Junto a eso, vamos a crear entonces una estructura que va a ser la estructura del transaction handle. ¿Qué propiedades, qué valores tiene que tener, qué variables tiene que tener esta estructura? Tiene que tener un keeper. Y ese keeper va a ser un puntero de nuestro transaction. ¿Por qué? Porque mi transaction handle, desde su creación, él tiene que saber qué keeper va a ser el que él va a manejar. Entonces, en este caso, él va a manejar específicamente el transaction keeper. Entonces, una vez ya yo tengo eso, me interesa crear una función que se asegure que cada vez que se cree un transaction handle, pues efectivamente él retorna lo que tenga que retornar. En este caso, y en otro lenguaje de programación sería el constructor. Pero como en Golang no existen los constructores, porque no estamos hablando de clases, sino de estructuras, recordando nuevamente lo que habíamos dicho en clases anteriores, pues simplemente vamos a crear una nueva función que finja o que funja como si fuera un constructor y vamos a indicarle que lo que tiene que retornar es un transaction. Ahora, para que se ejecute este constructor, tú tienes que pasarle por parámetros.
lo que viene siendo un keeper. En este caso, un puntero, un transacción keeper, porque es lo que requiero para crear esto. Entonces, la función simplemente va a retornar un puntero del transaction handle que requiere del keeper, y es lo que le voy a pasar. Entonces, ya tenemos nuestra función aquí creada. Ahora, perfecto. Ya tenemos nuestro handle creado, nuestro constructor creado. Sí, perfecto, pero algo que nadie comentó, nadie dijo, y a mí se me olvidó, y por eso que no se el código, es que nosotros vamos a utilizar TDD. Y en TDD dice que nada de esto yo debía de haberlo hecho hasta que no tirara las pruebas. Bien. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a crear entonces las pruebas. Para eso voy a crear un nuevo paquete que sea handles barra pruebas. Voy a importar el paquete de testing de Golang y voy a crear una función o varias funciones que son las que voy a ir creando que van a ser para probar cada uno de los elementos del handle. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a probar? Vamos a probar el create new transaction handle. Eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a probar la creación del transaction handle. Entonces, para eso, yo también necesito importar tracker. Lo llamé, esto lo llamé handles. Sí, handles. Entonces, handles tiene aquí el new transaction y recibe un keeper. Ese keeper por ahora va a ser 1. Y voy a agregar, o sea, voy a guardar ese valor aquí. Que va a ser yo le puse a esto, también son keeper y no tengo nada. No, pero, ¿será que yo estoy codificando solo aquí? Nadie me dice nada. Bien. Entonces, tenemos aquí el transaction. Y él requiere que yo le pase un keeper. Entonces, lo que yo voy a hacer es que, como en este caso yo no voy a probar los keepers, simplemente voy a colocar aquí un keeper, un transaction keeper. Y voy a decirle que es un puntero de keepers, un transaction keeper, que va a ser igual a un new transaction keeper, así se más. Eso es lo que yo voy a pasar aquí por ahora. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es que ya tengo la prueba de la creación. Se supone que está aquí. Me va a ejecutar, como le había dicho, todo esto que está aquí. Entonces, eso es lo primero. Mi prueba lo que va a validar es que si TK es nulo, entonces eso quiere decir que ocurrió algo. Ahora, yo pudiera ponerlo mejor. Yo pudiera poner que si viene un error aquí, yo pudiera colocar aquí, si hay un error, o sea, si el error es diferente del nulo, entonces yo puedo decir que me lance el error que viene. Sencillamente. Si eso fue lo que ocurrió. Si no ocurrió eso, fíjate que no lanzó ningún error, entonces yo voy a probar que TK no sea null. O sea, si TK es null, entonces también tiene que lanzar un error diciendo
que delta no puede ser no. En este caso, delta no, TH. TH no puede ser no. El transaction handle no puede ser. Bien, ignoren el lado, esto aquí rojo, que sé que le está doliendo un poco los ojos, pero por ahora intenten ignorar. Bien, primera prueba hecha. Ahora, siguiente prueba. Me vas a probar el crear un nuevo transaction handle, pero en este caso con el keeper nil, o sea, con el keeper. Cámbiate esta. Oh, oh, oh. Cámbiate esta por crear la línea 30. ¿Qué línea 30? Ah, aquí, en crear archivo, eh, en el, sí, aquí está, TH. Gracias, Ramsel. TH, TH, bien, perfecto. Entonces aquí en esta prueba lo que voy a hacer es que le voy a pasar un valor. Y aquí lo que tiene que suceder para que esta prueba sea exitosa es que tiene que haber un. Y si el error, o sea, tiene que haber un error. Ahora, si no hay un error, entonces tiene que lanzarme un error diciendo que tiene que haber un error. Must throw. Exacto. Entonces, tengo dos pruebas. Pasándole el keeper nulo y eh, pasándole el keeper nulo y pasándoselo con valores correctos. Como debería ser. Entonces, ¿qué es lo que me dice TDD? Ya tú hiciste tus pruebas, ya tú creaste y publicaste inclusive cómo pudiéramos mejorarlo. Recuerden que yo aquí tirando código pensé que si le lanzaba un error a punto, pues, también sería más conveniente para mí. Entonces ya sí, ya, imagínense que esto aquí no existía, ya sí tú puedes venir y crear tu archivo, etcétera, etcétera. Y pues, ya creé el archivo. Entonces, según lo que hicimos ahorita, que generamos ahí un error, es que, según lo que hicimos ahorita, mi función new transaction handle tiene que retornar dos cosas: el transaction handle y el error. Por eso hice la modificación de aquí y agregué este comando de aquí. ¿Qué otra cosa yo voy a hacer? Yo voy a agregar la validación de que el keeper sea nulo. O sea, de que el keeper no puede ser nulo. Yo digo, si K es igual a nil, entonces que tiene que retornarme aquí. En este caso no me va a retornar un transaction handle, pero sí me va a retornar de errors un nuevo error que va a ser bien, perfecto. Si ahora mismo nosotros agarramos y hacemos un make coverage, él dice que ejecutó todo bien y fíjense como aquí hay un 100% de las pruebas en el handler que se corrieron correctamente. Si yo vengo aquí, vemos como en el transaction handle todas las condiciones del new transaction handle se corren correctamente. Por ahora, vamos cumpliendo a la perfección lo que indica que de las el desarrollo guiado por pruebas. ¿Verdad que sí, Mike? Sí, sí. Perdón, microbullying. Entonces,
Perfecto. Siguiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ya tenemos nuestro handle. Ahora, ese handle, según lo que tengo que dar un repaso. Yo para eso. Y mientras ese archivo abre, voy a ir hablando un poquito al respecto de eso. ¿Recuerdan en la arquitectura de lo que vamos a trabajar con respecto a, o como es la base que estábamos utilizando? Estábamos utilizando la arquitectura que utiliza Cosmos SDK, para la modificación de la blockchain. Habíamos visto lo que eran los mensajes, lo que eran los handles, lo que eran los keepers, y la clase pasada desarrollamos el keeper. Ahora bien, el handle, como habíamos visto antes, el handle requiere de dos cosas para funcionar. No lo tengo. Parece que eso fue. Teníamos se aprovecho y los refresco también a todos. No este tema. Y al fondo, bien. Con perfecto. Entonces, lo que habíamos visto, para el que no se recuerde, era que teníamos mensajes que venían de forma externa de la aplicación. Ese mensaje venía acompañado de data. Esa data correspondiente a información que requiere el mensaje para ejecutarse. Entonces el handler iba a recibir el mensaje junto con esa data y dependiendo del tipo de mensaje que sea, pues él iba a modificar el keeper de una forma específica. Eso era la arquitectura que habíamos visto. Ya desarrollamos la aplicación. Dígase, tenemos el proyecto en Golang ya creado, desarrollamos el keeper, ahora vamos a hacer los handles y los mensajes. Y para eso, en nuestras pruebas, como estamos probando, a ver, primero, el mensaje, ¿qué es el mensaje? El mensaje es un string. En nuestra arquitectura, el mensaje va a ser un simple string. Y la data puede ser cualquier cosa. En Golang, interface es lo que, digamos así, es el tipo más primitivo que hay. Dígase, todo puede ser interface. Básicamente, pase todo lo que sea. Y por ahora lo vamos a dejar así para que las cosas vayan fluyendo mejor. Y rápido, por lo menos por ahora. Entonces, ¿por qué está fuera de la application? Porque los mensajes vienen de afuera de la aplicación. La aplicación te maneja un estado y ese estado tiene que modificarse de alguna forma. Específicamente aquí se modifican por peticiones externas. Y las peticiones externas solamente pueden acceder aquí a través de
los mensajes, porque los mensajes es lo que lee, o mejor dicho, los mensajes son lo que puede manejar el hack. ¿Me entendiste, Andrés? Oh, mira, perfecto. Cuando tú estás en Keppel y vas a firmar una transacción, porque tú estás haciendo una transferencia de los fondos de tu cartera a la cartera de otra persona, ese tipo de mensaje es transferencia. Y la información de, de ese mensaje es la cantidad de monedas que tú vas a pasar, la cartera a la que tú la vas a enviar y el fee que te está cobrando. Entonces, por debajo, el handle recibe ese mensaje. Ah, mira, él está utilizando o él quiere que, según ese mensaje, a la data que está aquí me ejecute esta sección de código que corresponde al tipo de mensaje que él me está pidiendo. Ahora, cuando tú vayas a hacer, vayas a añadir algo a un liquidity pool, vayas a hacer una transferencia, vayas a hacer cualquier cosa, te fijas en tu ledger o en la propia ventana que te sale de que siempre te va a decir, mira, esto es, o sea, esta acción que estás haciendo es un tipo de mensaje. Y ese mensaje, entonces, tiene esta data. Fíjate en eso. Cuando vayas a hacer tu siguiente transacción con pero si alguien tiene cerca o tiene la posibilidad de no filtrar ninguna información importante, puede pasar aquí la ventana de Keppel, porque yo aquí no tengo instalado nada que tenga que ver con Keppel. Sí, en este caso sí. Toda interacción con el application que se hace desde el UX tiene que ser manejado por el handle a través de un mensaje. Dígase, muéstrame todas las transacciones. Eso es un mensaje que tiene que enviarse. Quiero que me agregues esta transacción. Eso es un mensaje de tipo agregar transacción con la información específica. Así también, en Osmosis, por ejemplo, añádeme 500 Osmo al pool número 1. Ese es un mensaje que tiene una data específica, la cantidad más el pool, y con el nombre del mensaje él sabe hasta qué sección de código lo va a tener. Esa es la arquitectura que decidieron usar las personas dentro del Cosmos, o sea, Cosmos SDK para trabajar. Bien, entonces, ¿te quedó claro, Andrés? Muy. No sé si tomar el muy como muy más. Perfecto. Eh, nada. Eh, como Andrés dice que entendió, vamos a seguir. Entonces, recordando esa arquitectura, viendo mejor así con... Mira, yo que creía que ustedes estaban cansados de mi diagrama. Siempre que sea una explicación así, lo voy a intentar añadirle un diagrama. Perfecto. Entonces, ese handle, como le iba diciendo, el transaction, este que está aquí, esto específicamente es su creación, pero el handle, él tiene que tener un método para que maneje todos los mensajes que vengan. Él no va a tener un método por cada acción, no. Él va a tener un único método handle, que es quien va a contener cada una de las acciones que se van a poder ejecutar dentro del handle. Y en caso de que no exista, pues él le debe decir, mira, no existe. Entonces, yo voy a crear una prueba, ¿verdad? Esa prueba
va a ser, yo voy a probar que el transaction handle y lo primero que vamos a hacer es que, o la primera prueba que vamos a hacer es que él obtenga todas las transacciones. Vamos a probar que el transaction handle get all transactions. Eso es lo primero que vamos a probar. Para eso, nosotros sabemos que tenemos que tener un transaction handle. Y como ya hicimos la prueba de que el transaction handle se crea y que se crea bien, lo que yo voy a hacer es que voy a colocar aquí para eso. Transaction. Entonces tengo este transaction handle. Lo que hice fue que lo coloqué afuera, porque como lo voy a reutilizar múltiples veces en las pruebas, no voy a estar creando un new transaction handle a cada rato, sino que aquí era el único sitio que no necesitaba porque estaba probando la creación. Una vez ya tengo mi transaction handle, muteé el error, porque yo estoy asumiendo que aquí me lo va a crear y me lo va a crear bien. Entonces, tengo aquí el transaction handle. Como ven, no existe ningún método ahora mismo. Entonces, él va a tener un método que se llama handle. Y ese handle va a recibir un mensaje y además del mensaje va a recibir una data. Esa data que está aquí va a ser de una interfaz, cuando interfaz genérica, va a recibir cualquier cosa. Y el mensaje que va a ser un mensaje. Entonces, lo que yo necesito aquí es, para obtener todas las transacciones, es primero el indicar o crear un identificador para el get all transactions como mensaje. ¿Por qué? Porque si el mensaje va a ser un string, como iba diciendo antes, cada vez que yo lo ejecute necesito que siempre sea el mismo string, get all transactions. Y para evitar equivocaciones, lo que hacemos es que venimos aquí, voy a borrar esta carpeta, venimos aquí a type y voy a crear un nuevo archivo que se llame message.go. Messages.go. Lo voy a crear dentro de la carpeta de equipos porque entiendo que como es un core también, esta parte de los mensajes pueden estar ahí, no hay ninguna implicación importante, ni tampoco afecta mucho por la semana. Entonces lo que voy a hacer aquí es que dentro de mi paquete de tipos, este archivo message está dentro de mi carpeta de tipos, voy a crear una nueva variable que va a ser una que va a ser un string. Va a ser el nombre que le voy a colocar, problema de desarrollo, va a ser message, va a ser un message del transaction keeper para get all transactions. Eso va a ser un string y va a tener un valor. Ese valor va a ser all transactions.
Y así como hice con este mensaje, Get All Transactions, yo como que debería hacer lo mismo para los demás, ¿no? Recordando que tenemos varios. Teníamos, por ejemplo, el de obtener una transacción por ID. Teníamos también el de agregar una transacción. Teníamos también el de actualizar una transacción. Teníamos también el de remover una transacción. Y ya, teníamos esas eh, tenemos esas 5 acciones dentro de nuestro equipo. Entonces, voy a modificar aquí. No se está viendo, se está escuchando bien. Pero una Sí, notificación aquí que me puso. sí, se ve todo bien. Ok, perfecto. Entró una notificación aquí como que se había caído algo. No sé. Eh, perfecto. Entonces, sigo aquí entonces. Sigo editando. Esto aquí, le voy a colocar remove también. Perfecto. Entonces ya tenemos nuestros mensajes, nuestros identificadores para los mensajes. Entonces ya aquí lo que yo puedo hacer es simplemente hacer una referencia de esos mensajes que yo creé. Y no tracker types, si types me va a arrojar entonces lo que yo creé aquí. Y va a ser get all transactions. En este caso, para obtener cosas no necesito nada. O no voy a necesitar nada porque aún no he generado el método handle, ¿no? Y ese método handle me puede lanzar todas las transacciones, lo voy a denominar que, y también me va a poder lanzar un error. En este caso, como estamos haciendo el happy path, yo voy a suponer que él siempre me va a lanzar todos los elementos. Y voy a hacer una validación del error. Si el error es diferente de nulo, entonces yo tengo que lanzar un error que oye, most works. O sea, debe funcionar, porque no tengo, o sea, debe de funcionar porque todo en teoría está bien, ¿no? Entonces, perfecto. Entonces, él debe de funcionar ahí porque en teoría eh, todas las dependencias las estoy cumpliendo. Para obtener las transacciones, él debería de funcionar todo bien. No necesito nada. Entonces, el handle debería de manejarme solo. Perfecto. Ahora bien, ¿qué sucede? Según TDD, hasta ahora mismo yo estoy haciendo todo bien porque no he tirado el código del handle, del método handle, pero ya yo le creé la prueba. Entonces, ¿qué yo voy a hacer ahora? Yo voy a ir a mi transacción que está aquí y voy a crear ese método handle. Voy a hacer una función transaction handle. El método se va a llamar handle, como iba diciendo anteriormente. Él va a recibir un mensaje que va a ser de tipo string, lo que iba diciendo ahorita, y va a recibir una data que va a ser una interfaz, diga, se va a recibir cualquier cosa. Y el handle siempre va a lanzar cualquier cosa
porque él puede lanzar cualquier cosa, o va a lanzar y cualquier cosa y entonces, de buenas a primeras, yo voy a lanzar nil y voy a lanzar aquí nil también, inicialmente hablando. Entonces, eh, perfecto. Tengo el método handle que es como nosotros lo definimos aquí. Ahora bien, ¿cómo funciona o cómo debe estar, cómo pudiera estar estructurado? Porque hay muchas formas, ¿no? ¿Cómo pudiera estar estructurado el método handle? El handle va a manejar cada uno de los mensajes que vengan. Ahora mismo se me ocurren dos formas para manejarlo. Una es utilizando condicionales, muchos if y else if, para controlar y asegurarme a qué lugares van a ir. Y otra es utilizando un switch, que es lo mismo, pero para múltiples o para muchos condicionales, pues te da una sintaxis un poco más agradable, digámoslo así. Entonces, ¿qué es lo que él lo hace? El switch me va a comparar el mensaje que está aquí, que me va a venir por parámetro, y me va a hacer una condición. ¿Cuál es la condición? De que ese mensaje que le estoy pasando aquí tiene que ser igual a este valor. Types.getTransaction. Pero el get all transaction. Cuando él llegue ahí o sea, cuando el mensaje que venga sea igual a el valor que le dimos aquí, aquí, el valor que le dimos fue este, el all transaction. Cuando sea exactamente igual a esa variable, pues entonces él va a ejecutar la sección de código que esté aquí. La sección de código yo voy a colocarlo, o sea, voy a indicar que es un bloque porque puedo ejecutar múltiples cosas. Y lo que voy a hacer es que y ahora acabo de tener una mejor idea también, que es, voy a crear una variable que se llama resultado, que va a ser cualquier cosa, porque siempre voy a retornar cualquier cosa. Y también voy a crear una variable error que sea de error, porque sí sé específicamente que va a hacer eso. Y aquí voy a retornar resultado y también voy a retornar error. Entonces, lo que hago ahora es, voy a decir que el resultado y error van a ser igual a mi transaction handle tiene un kicker y ese kicker tiene un método que se llama getTransactions. Y lo que ejecute o lo que retorne eso de ahí se va a colocar en las dos variables que hay y eso lo va a retornar a cero. Bien, si yo hago el make coverage nuevamente, vemos como él dice que el handle tiene 100% de pruebas nuevamente. Si recargamos aquí, vemos como él prueba todo esto y también prueba el switch que acabamos de crear. Entonces, si yo vengo aquí y al case, aquí, añado un nuevo case para que en vez de que sean todas las transacciones, él me valide una sola y hago lo mismo, tomo este de aquí, lo pongo aquí y aquí, de transaction. Aquí sucede algo interesante y es que el get transaction me pide un ID. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a asumir que la data que viene aquí es un string. Para eso, yo voy a colocar aquí ID, voy a hacer una conversión, digámoslo así, para que Golan sepa que esa data
que viene por parámetro indicando que es una interfaz así, es un string. Que yo voy a hacer, voy a colocar aquí hasta punto paréntesis. Voy a decirle que eso es un string. Y el ID lo voy a pasar por aquí. Bien. El que es un poco, o sea, si vieron, si saben, ok. Si han trabajado antes con cosas bien genéricas, como esto que estoy pasándole aquí ahora mismo, se van a dar, les tienen que estar explotando un poquito los ojos porque esto puede ser cualquier cosa. Puede ser un string, como también puede ser un número, como también puede ser cualquier cosa. Entonces, automáticamente caiga aquí y no sea un string, eso va a explotar de múltiples formas. Pero ahora, o por ahora, vamos a asumir que siempre va a pasar eso. O sea, que siempre voy a pasarle cualquier tipo de dato, o sea, que siempre va a pasarle un string. Y lo voy a ejecutar. Si yo ejecuto el test storage, vemos como aquí hay un 75% que no se ejecutó y cuando recargo, pues veo el porcentaje de prueba que no se ejecutó. Entonces voy a mi handle test y en vez de agregar y agrego, en vez de get all, vamos a colocarle un de transaction aquí y en el handle aquí le voy a quitar esto y le voy a poner el get transaction y le voy a pasar a una ID que va a ser igual a ID. Get aquí. Bien, perfecto. Como esta prueba quiero que sea exitosa, lo que voy a hacer es que voy a ir a mi transacción keeper y voy a tomar el ID que está aquí. Vuelvo otra vez a mi transacción handler de pruebas y existence ID. Y el ID va a ser este que está aquí. Lo voy a ir a buscar y aquí está. Debe de funcionar. Y aquí debe de funcionar transacción. Perfecto. Y además de eso, voy a ponerle aquí, voy a crear una prueba también que sea el no existence. Y aquí el detalle está en que existe mucho. Perfecto. Entonces, ¿qué va a suceder? Como yo no tengo en el handle, como yo no tengo una condición, o mejor dicho, sí, esto también va a funcionar. Y vamos a ver por qué hago. Y yo ejecuto el test coverage, me dice que tengo un 100% de todo lo probado. Si voy aquí, recargo, pues efectivamente él me lanza esto. Y si voy aquí, para que lo veamos aquí, voy a colocar esta prueba en modo debug para que lo veamos.
El por qué esta de aquí también se ejecutó bien. Puedes ejecutar el modo debug. Yo sabía que en una visualización, pero bueno, en lo que es actual, lo que sucede es, ahora sí decimos, vemos que hay un error. Y el error es, lo vemos aquí, es que el ID no existe. Por lo tanto, la prueba pasa, porque el ID no existe. Y lo que yo estoy probando es, mira, si no hay ningún error, él debería lanzarme un error diciendo que el ID existe. Ahora, eso, no sé si también se dieron cuenta, eso es una imprecisión hasta cierto punto. Porque como yo sé que el error que me lanzó es ese y no otro. Porque yo simplemente estoy validando que el error, o sea, que no haya error. Y si el error que lanzó fue otra cosa, como que tuvo un error accediendo a la información y no porque la ID no existe. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Agarramos y comparamos el texto de aquí del error y decimos que si es diferente a eso, pues que no pase. ¿Mm? ¿Qué piensas? ¿Puedes salir de Google, por favor? Gracias. Entonces, ¿creen que ahí sí lo pasa bien? Yo creo que sí, que ahí sí. Bueno, no me voy a entretener con esto. Lo voy a dejar por el momento y ya Pero, luego, o ¿cuál era el problema que tú querías hacer? sea, yo aquí filosofando un poco, yo decía que el yo tener esto así me genera un problema. Sí, yo valido que él no me retorna ningún error, pero y si me retorna un error que yo no quiero, ¿qué pasa si en vez de retornarme o decirme que ese ID no existe, me dice que tuvo un error intentando entrar al Keeper? Ese no es el error que yo estoy esperando. Sin embargo, fue el que me lanzó. Fue eso lo que me lanzó. Ujú. Sí, el Entonces, sí, problema tuyo era que tú lo dejaste igual, no era diferente. dime. La última vez que tú lo corriste, tú lo dejaste que error igual al string ese.
Ajá, pero ahí me lanzó un error. Ajá, porque Por ahí eso, va a entrar. Sí, es diferente. O sea, ese no, el anterior a ese. Que tú ponías error, punto error. Eh, ver, que yo tenía acá. No, no, o sea, era en ese mismo archivo. Ajá. No, no, ahí no. O sea, lo que yo estaba diciendo, que tú antes lo tenías así, ajá. Y ponía error, punto, ajá. Pero todo tiene igual, tiene que ser diferente. Porque si es diferente a ese error que yo estoy buscando, entonces ahí sí debería lanzar que el error. O sea, tenía un error semántico. Déjame ejecutar. Efectivamente. Ujú. Ahora sí. ¿Ves, Mac? Tú además me abrió los ojos. Desarrolladores que crecen en conjunto. Ya sabes. Entonces, resumo. ¿Qué fue lo que sucedió? Eh, sí, aquí cuando él me retorna un error, o sea, yo estoy forzando a que el comportamiento sea que me lanzó un error. Por lo tanto, él me agregó, o mejor dicho, en el coverage de esta de aquí, de aquí, esta, yo acabo de agregar que él, perdón, no lo va a agregar aquí porque no estoy haciendo una prueba directa al get transaction, sino que estoy haciendo a través de el handle. Entonces, dentro del handle, él está viendo el, que si el error que da es diferente al que yo estoy esperando, el handle debería de hacer algo. O sea, el handle debería de pasarme el error que me indicó atrás. Y eso es lo que él hace. Y lo que está haciendo es que si el error no es este texto específicamente, pues él tiene que lanzarme un error de que eso es lo que debería de suceder. Y el error debería existir. O sea, dígase, si el error, lo primero es que error tiene que ser, eh, porque si el error baja nulo, bueno, sí. Lo primero es que si el error baja nulo, él tiene que lanzar que ahí tiene que haber lanzado un error. O si el error que tira es diferente, pues entonces él también tiene que entrar. Entonces, ahí se evalúa efectivamente, correctamente esas dos condiciones. Entonces, ya tenemos las pruebas correspondientes a el get all transactions y al get transaction por una ID que ya existe. Bien. Entonces, siguiente prueba que vamos a desarrollar es la de types. Tenemos que pasar. Vamos a hacer el add transaction. La prueba del transaction. Vamos aquí. Esto. Y lo que decimos es, para agregar una transacción, recordando que esta data es una new transaction, va a ser igual a la data que viene por
error va a ser igual a keeper transaction. Y aquí le voy a pasar el transaction. Entonces, a ver, ahora sí. Entonces, es lo que está haciendo, o sea, lo que yo puedo hacer es que le agregué un caso nuevo para cuando el mensaje sea agregamos una transacción, pues la data va a ser la transacción, la data que está pasando tiene que ser una transacción y se la estoy pasando al keeper con este. Entonces, siguiente que voy a hacer las pruebas, que debieron de haber sido al revés, pero no importa, por lo menos para nosotros ahora mismo no nos importa. Y lo que voy a hacer es que voy a copiar esta de aquí está más cómoda, y voy a probar que el transaction handler me agregue una transacción válida. Entonces, voy a hacer eso, voy a meter una transacción aquí, esa transacción va a ser igual a types.transaction, porque es una nueva transacción, ¿verdad? Que tiene un identificador, que tiene una fecha, como he dicho antes, que tiene un coin, ese coin tiene un valor, que tiene un valor, digámoslo así, 5. El coin va a ser osmosis y el ID por ahora va a ser, puede ser algo aleatorio. Entonces, ¿qué yo voy a probar? Yo voy a probar que, igual que aquí, que el, o sea, lo primero que tiene que salir bien, por lo que error no puede, o sea, no puede venir un error. La transacción tiene que darse bien, que le estoy pasando los parámetros que le toca. Entonces, debe de funcionar. Eh, la pregunta, sí, lo del memo en la transacción se pone como parte de la data en el handle, sería parte de la data que hay aquí. Es correcto. Entonces tengo aquí esta prueba. Y si lanzo nuevamente el coverage, me lanza un error. ¿Qué error me dice? Me dice, sí. ¿Por qué me dice eso? Porque esto aquí no es un puntero. Se ejecuta nuevamente. Ahí sí lo toma 100%. Y si vamos aquí y recargamos, vemos como el transaction, pues ya ahí se ejecuta correctamente. Bien. Entonces, seguimos. ¿Con qué seguimos? Seguimos con el agregar. En vez de agregar, sería el remover una transacción. Para remover una transacción, lo único que necesito es el ID, por lo que voy a quitar todo esto, voy a colocar ID aquí, voy a colocar un string. Como sea aquí en el keeper que hay una transacción base, que es esta, la que voy a borrar,
voy a pasarle aquí el ID. En vez de este de aquí, le voy a decir que voy a remover una transacción y aquí eh, este mensaje debe funcionar todos los parámetros necesarios para agregar una transacción válida. Voy a colocarle aquí debe funcionar. Entonces, remove la transacción son válidos. Y también voy a agregar de una la prueba de update. Para la actualización voy a crear este de aquí, voy a pasarle aquí transaction, voy a coger el mismo ID de la que ya existe, le voy a poner aquí otro nombre para que se entienda que cambió algo. Y entonces todo bien. Ahora eso va a explotar si lo lanzo en Mesh Coverage. Me explotó porque lanzó esto en un paso del test. Entonces voy a ver algo. En el update transaction no retorna, solamente retorna un error y aquí también, por lo que bien. Entonces, siguiente cosa que voy a hacer, voy a ir al handle, voy a crear un nuevo caso que en vez de agregar sea remove y otro sea update, donde el remove tiene que tener o sea, el remove va a ser un ID, va a ser un string, la denomina ID, le voy a poner el mismo nombre ID, y aquí va a ser update transaction. Una cosa más, en el caso de que en el switch, en caso de que él no conozca el tipo de mensaje que viene, porque se equivocó, hubo un error, se envió un mensaje que no debería, él debería de lanzar un error. Ese error va a ser, mira, eh, Claro, una pregunta. ah, Ese switch no funciona como otro lenguaje, pone un break al final. no, Ok. O sea, no ejecutaría el siguiente. Por eso. Ok. por lo menos lo que yo tengo entendido, podemos ejecutarlo. Vamos a las pruebas, tomamos esta de
Él viene, eso no, eso no, tampoco. Entra, en sentido, espérate, se lanzó otro, se lanzó otro. Vamos a ver qué fue lo que hizo mal. Handler, Handler no, los proveedores. Sí, que no remove, aquí es date, aquí se va a remove, aquí se va, ahora sí. Exacto. Pero yo quiero uno que sea del inicio para que se vea más claro. Entonces, vamos a parar acá. Lo ejecutó bien. Pero vamos a ver con este que es desde el inicio. O sea, este sabemos que va a entrar al inicio. Ahí, get to transaction. Y sale al return de una vez. Ahí te confirma más. Sí, lo vi. Está bien, gracias. Perfecto. Entonces, si hacemos un coverage nuevamente, hay un error fatal. ¿Cuál es el error fatal? Que al actualizar, él debe funcionar porque los parámetros son válidos. Línea 93. Agregar una transacción de transaction. Cuando la transacción toca. Entonces, vamos a ver qué errores lanzamos. Bien, a ver, supone que en teoría está bien. Tengo la transacción nueva con el ID que toca. El handler es de actualizar, le paso la transacción nueva. Dentro del handler existe la actualizada de transaction de este tipo. Ajá. Y ahí aquí, el update transaction, lo que hace que me la coloque en mi toca y me retorna mi. Eso en teoría todo está bien. Tenemos debug una vez más a ver qué es verdad. Luego todas las transacciones están bien. Si yo ejecuto aquí un TK,
transaction, transaction, get transaction, y les basta aquí tengo que pasar aquí Excel, esto. Bueno, no me voy a enrollar mucho con eso, que ya el tiempo apremia. Se lo voy a ejecutar aquí. Normal. Generamos el test nuevamente y vemos aquí cómo todo esto se está probando, exceptuando la última línea de el, el retornar cuando el mensaje no existe. Entonces, esa es la última prueba que vamos a hacer ya por hoy. Y es que vamos a colocar aquí esta sección handle del invalid message. Entonces, yo voy a colocar aquí un mensaje que no existe. Voy a poder pasarle aquí y eh, él debe decir que primero, mensaje, si el mensaje es igual a mí o el error es diferente de lo que yo indiqué aquí, entonces él debe lanzar aquí eh, eso debería lanzar un error. Debe lanzar un error. El mensaje is not right. Bien. Entonces, si hago el loop es, luego lanzo el coverage y voy allá, claro, pues ya está nuestro handle 100% probado. Así es como debería quedar el código del Keeper si ustedes concluyeron la tarea correctamente. Entonces ya por hoy entiendo que es suficiente. Suficiente como digo ya por hoy. Eh, como tarea, si no lo hicieron, les toca agregar o hacer, utilizando la herramienta de Golang, que todas las ejecuciones dentro de su código, para en el caso del Keeper, sean de un 100%, que validen todas las posibles situaciones en las que pueda dar y si pueden encontrar alguna mejora para en el caso de los errores. Me explico. Hacer esto no es bueno que digamos, y les voy a decir por qué. Y si el mensaje de error cambia en el futuro, dígase, hay un error de sintaxis, yo tengo que cambiarlo en todos los sitios donde se lance el mismo tipo de error. Un error de mensaje no válido, que el ID no existe. Yo tengo que entonces que cambiarlo en todos los lugares.
O sea, eso es algo que debemos evitar en el... Y eso se lo voy a dejar tarea a usted, que tenga mi solución. Perfecto. Para la siguiente clase, entonces, ya creo que es justo que veamos, que salgamos del core, porque ya prácticamente el core ya lo tenemos completo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar en el CLI para que podamos desde afuera, una vez el programa ya esté totalmente compilado, pues veamos que se agregan las cosas una vez se ejecutan. Y así ya lo podamos tener en nuestras máquinas. Y eso es todo por el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, déjenme saber. Si ya están de lado por el hambre, también me dejan saber. Y creo que es suficiente por hoy. Ese ese ID hashtag es único en la existencia de la aplicación. Debe ser, debe ser único. De hecho, tiene que haber una condición dentro de tu programa que diga que si el ID que tú estás colocando ahí no es único, él debería explotar, porque no va a añadir sobre un ID que existe. Algo que mencionaron en la clase anterior fue que podían usar el UID de Golang. Otra cosa que también pueden usar es el nombre específico de cada moneda como tamaño de transacciones. Los nombres son únicos. No hay dos monedas que se llamen osmosis. Entonces eso también lo pueden usar como ID. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Qué porcentaje vamos de la aplicación? Prácticamente ya creamos el core. Lo que queda es el agente externo que va a utilizar el core. Y en este caso vamos a crear el CLI. Ya con eso tenemos el primer prototipo funcional, entre comillas funcional. Ya después vamos a ir agregándole más elementos para que sea más interesante. Porque esta aplicación puede ser tan grande como tú quieras. Por ejemplo, tú pudieras hacer que tú dándole un ID, o mejor dicho, tú dándole un address pública, tú puedas obtener un dashboard de si ese address está en profit o no en Osmosis, por ejemplo. Pero eso se sale de lo que nosotros indicamos inicialmente dentro de la aplicación. Aunque estaría muy interesante hacerlo, pero se sale. Por lo tanto, eso no pudiéramos decir que es un porcentaje de una de ellas. Una de ellas. Por ahí había una aplicación que te ayudaba con los taxes que Wolf pasó antes. Que lo que hacía era que tú le pasabas un address y ella te hacía el cálculo basado en, o sea, basado en tu ganancia, qué taxes tú tendrías que pagar por la cripto en los lugares donde sí te cobraban taxes, impuestos. Entonces, así era como lo hacían. También si tú te fijas en algunos programas, o sea, en algunos site drop checkers, para validar que tu dirección es válida para un airdrop, ellos lo que hacen es que con tu dirección ellos validan, o sea, ellos hacen la búsqueda dentro de la blockchain y eh, validan que efectivamente esa dirección cumple con las condiciones de electro. Y nada, gente, eso es todo ya. Cualquier otra pregunta la vamos a responder ahora fuera de línea. Ya saben.
Crush en RD, desarrolladores que crecen.